Aquí empieza Vidas de cómic, un espacio para vivir el noveno arte. Soy Carlota Petit, dibujante y apasionada del cómic. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Habéis empezado? Sí. ¿Empezamos? Sí. Vale. Bueno, pues sí, preparadísimas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vidas de cómic en el que vamos a volver a volar. ¿Y por qué? Pues porque vamos a seguir encontrándonos algunas de las brujas que hemos formado parte de este cómic, Mil Brujas, que sacó Serendipia Editorial el septiembre pasado, con su editor Ángel Serrano y la pitonisa, que tuvieron esta brillante idea y que hace que muchas autoras de toda España podamos compartir momentos mágicos como los que vais a poder vivir en unos segundos en la entrevista que mantuve con Garasi Albizua y María Pesado, esta vez desde Barcelona y Vizcaya. Ahora lo vais a ver. Las Mil Brujas, que es esta metáfora del movimiento de la mujer, que es potente cuando es colectivo, cuando todas nosotras nos sabemos que estamos allí. Y así podemos ir cada año, en el 8 de marzo, al menos saber que estamos y saber que aún van a faltar muchos años más para hacerlo, porque en todos los campos, en todos los aspectos de nuestra vida, aún hay mucho por lo que luchar para la igualdad de hombres y mujeres. Por ejemplo, si vais a un instituto, lo más normal es que si vais a una clase de bachillerato de tecnología, por ejemplo, todos sean aún chicos. No hay chicas, y si hay una te sorprendes mucho. O en los patios no hay prácticamente ninguna niña o chica que juegue a deportes. Y lo mismo pasa en el mundo del cómic. Hay muchas mujeres que escriben, que dibujan, muchas mujeres que queremos tener nuestro sitio en el mundo del cómic y lo vamos consiguiendo poco a poco. Hay iniciativas maravillosas como esta, pero los titulares siguen siendo para los hombres. Pocas mujeres están empezando a tener su sitio un poco más ya en los podios, ¿no? En los titulares. Y de hecho el público también aún sigue siendo muy masculino, que es la herencia que llevamos de siglos de machismo, de que el poder estaba en los hombres. Y de hecho me pregunto si hay algún otro videopodcast que esté dirigido por una mujer, videopodcast que trate los cómics, ¿eh? Estoy convencida que tiene que haber, pero yo no la he encontrado, esta persona, esta mujer. Y me gustaría mucho poder hacer esta comparativa numérica entre videopodcasts de cómic dirigidos por hombres y dirigidos por mujeres. Bueno, yo no creo en los días mundiales evidentemente, yo sé que el 9 de marzo no habrá cambiado nada, pero sí que nos habremos sentido, ni que sea por un día, que no estamos solas, que vamos adelante y que, bueno, es cuestión de irse sumando como yo me he querido sumar con este programa, en el que se va a hablar de muchas vidas de cómic, muchas vidas de mujeres que están relacionadas de una manera u otra con el cómic. Seguiremos construyendo una mujer real en el cómic, diferente, diversa, de muchas maneras y con muchos tonos, pero hechas por mujeres y también por hombres que puedan desligarse de esta herencia machista que llevamos, como digo, de hace muchísimos siglos. Bueno, en fin, empezamos ya con esta conversación que espero que os lo paséis tan bien como me lo pasé yo. Y solo, mira, comentar que Garasi en un momento habla de un cómic que le ha marcado mucho, pero este no me lo dijo antes, con lo cual yo no lo pude proyectar. Y no quise tampoco levantarme y ir corriendo a buscarlo. Y bueno, quiero, mira, empezar con esta protagonista, esta mujer que es joven, está en un momento difícil porque no tiene la salud mental del todo bien. Y es fantástico este cómic, gráficamente, narrativamente, cómo describe la locura visualmente y la historia. Así que otro tesoro que podéis tener en vuestras manos. Así que vamos ya con esta entrevista con Garasi Albizua, escritora y guionista, María Pesado, dibujante e ilustradora, y muchas otras cosas, tanto una como la otra, también lo hablaremos. Y por cierto, que si llegáis al final de la entrevista, desvelaremos qué acrónimo hemos creado para la palabra cómic, y en un día especial como es el Día de la Mujer. Y también me voy a despedir en 3 idiomas. O sea, va a ser un final trilingüe para este Vidas de cómic.
Vamos. Bueno, bienvenidas a Vidas de Cómic. Gracias. Kaixo. Kaixo, bye. Kaixo. Bueno, parece que lo he dicho bien. Bueno, hoy va a ser una charla súper rica porque vamos a tener de todo. Vamos a pasar por la literatura, por la ilustración, la danza, matemáticas y todo esto en el cómic. Y además somos tres mujeres, que ya por definición yo creo que somos potentes, ¿no? Por ser mujeres. Por supuesto. Con lo cual, vamos ya. Y si que os parece, vamos a empezar. Vidas de cómic hoy desde Munguía, ¿Sí? Vizcaya y desde Barcelona, María. Sí. Aquí estamos las dos. Pues nada, empezamos por vuestros orígenes y relación con el cómic, si os parece, y iremos intercalando para no hacer toda la historia de una y de la otra, y así vamos viendo Vale. si hay coincidencias. Que mira, a mí una de las que ya me ha gustado de entrada es que las dos sois mujeres y a las dos os gusta la ciencia ficción, el terror, o lo habéis tocado de alguna manera, que ya es romper un tópico, ¿no? Sí, yo creo que siempre se ha dicho, ¿no? Que esos géneros igual, aparte de en euskera decimos basterrekoa para decir como marginales, como que era sobre todo de hombre, monopolio de la fantasía y ciencia ficción. Y bueno, al final, una vez que entras te das cuenta de que no, ¿no? De que no es tan monopolio. Igual sí encuentras muchos hombres a tu alrededor leyendo ese tipo de libros o cómics, pero a nada que te da por indagar un poco más, te das cuenta de que no eres la única, ni mucho menos, ¿no? Claro, y de hecho, María, tú No, para decías, nada. has leído muchísimo cómic de siempre. Y yo no sé vosotras, pero yo de pequeña me sentía un poco Sí. bicho raro, siendo niña y que me gustara el cómic. No sé tú, María, cómo lo hacías. Sí que es verdad. Bueno, es que en mi casa se leía cómic ya. Mi padre era muy aficionado y casi aprendí a leer con cómics. Entonces, para mí era algo súper normal. Pero sí que es verdad que no era una afición que compartiera con muchos compañeros del colegio ni nada. Es algo que después ya, pues yendo a la JOSO y tal, he conocido a más gente, ¿no? Pero sí que es verdad que no es una afición que aquí al menos tenga mucha gente. Con lo cual, Yo lo viví como algo muy normal siempre. yo no, porque yo en casa tampoco tenía gente que leyera. ¿Tú, Garasi, tenías en casa familia? ¿Que leíste cómic? No, no. Mi aita, un gran lector de novela negra, pero cómic no, y hay veces que no sé cómo he llegado ahí, ¿no? Exacto. Porque sí, era desde muy chiqui, desde muy pequeña, pero no tengo el recuerdo de una tía, un tío, alguien que me dijese, oh, mira, prueba a leer esto, Exacto. sino que Ya se nos ve que somos raras de naturaleza o algo que nos pasó. Y entonces, claro, tú, María, no me podías decir un cómic porque dijiste, uff, yo he leído de todo, es que me cuesta mucho, aunque después dirás algún cómic en concreto. En cambio, tú, Garasi, sí que tenías como que en el audio reías tú misma, ¿no? De tus sí, principios. estoy viendo ahí Ascensión, ahí a más, sí, sí. ¿Tú, Es María, que te además suenan estos? Pues no los conozco. Ascensión había, ahora veo a Lobezno, pero al principio yo creo que el primer cómic así que venía de Estados Unidos que leí fue el de Spawn. Pero estos que estoy viendo, el de Magneto también, que creo que era una miniserie, también lo leía. Y claro, y te das cuenta de, primero, cómo se muestran las mujeres, ¿no? Y luego el tipo de acción o de peso en la historia que les dan, que es terrible. Y eso, sin embargo, me enganchaba tantísimo, ¿verdad? Y leía tanto, tanto. Hasta que Pues hiciste el clic, ¿no? Y dijiste, ostras, tiene que haber otro tipo de cómic y que por suerte cada vez hay más. sí, sí, sí. De hecho, me acuerdo de una novela gráfica también que llegó, que no es tan antigua, pero que sí que me sirvió un poco en ese clic, que creo que no te había comentado, que es la del Nao de Brown, que, vamos, me pareció una obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, Fan Home me pareció la mega obra de arte, que igual es así que fue la que abrió todas las puertas, pero luego con el Nao y sobre la maldad, que habla mucho sobre eso, la historia, sí, fue un nuevo universo, alejado de eso, de los superhéroes.
Porque María, no sé, yo no me atreví a preguntar más, pero ¿tú dirías un origen, un primer cómic que te impactó de pequeña o de... La verdad es que ya te digo que desde muy pequeña empecé a leer. Lo que sí que es verdad que comenta Graci también que mi padre sobre todo leía BD, francesa y bueno, también muchos cómics bueno, de españoles típicos del TVO, etcétera, ¿no? Y yo en la adolescencia empecé a leer manga. Y Mm, ahí me gustó porque había muchas protagonistas que eran mujeres o chicas, ¿no? Dentro de que estaban muy sexualizadas en la época, pero aún así vivían aventuras y ellas como que resolvían sus propias historias y tenían como... eran personajes que no eran unidimensionales, ¿no? Y exacto. ahí, pues por ahí también, no sé, fue un momento también Se abría guay, un ¿no? camino, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, y la cosa está en cuándo empezasteis a dedicaros, porque una cosa es que te tiene que atrapar el mundo y luego la siguiente parte. Y bueno, Garasi, iremos a cuánto te estrenaste en el cómic, pero claro, es que tu trayectoria, como la de María, pues ha hecho muchas vueltas, ¿no? Ha dado muchas vueltas hasta que no habéis llegado. Y en tu caso, todas tus historias siempre tienen como mujeres, ¿no? De Sí, protagonistas. sí, yo creo que al final fue, pues eso, llega un momento en el que igual eres más consciente de lo que buscas cuando lees, aunque no haya una búsqueda marcada desde un principio, en plan, voy a leer este libro para saber quién soy. No, aunque no sea de esa forma, sí que cada vez eres más consciente de que eso que lee tiene una influencia en ti, en tu manera de pensar y que te puede servir para un montón de circunstancias vitales. Y entonces cuando todo eso que te puede servir no está en una mujer o en una protagonista principal, pues te quedas fuera, ¿no? O sea, si alguien necesita saber, yo qué sé, qué es el valor o qué es la amistad para seguir adelante en un momento dado y ese alguien siempre es un hombre blanco pues los protagonistas burgués, digamos, o pícaro, que puede estar ahí en un momento, no sé, con esa carisma y pues le va a funcionar a él y a las personas que se sientan reflejadas, ¿no? O cercanas o que puedan empatizar con ese personaje, pero a mí no me pasaba. Entonces pensé que parte de eso era porque no encontraba personajes de mujeres en los que sentirme cercana o empatizar, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí venía lo de escribir con tantos personajes de mujeres en el primer plano, ¿no? Y Claro. luego ya a partir de ahí pues más protagonistas, pero ellas tenemos que estar, ¿no? Exacto. Claro, primero tenemos que estar y luego que estemos reales y que que empaticemos con ellas. Antes habías hecho Claro. otras novelas en euskera y esta es la que hiciste en castellano y también has colaborado en dos Sí, libros colectivos, ¿m? Magical Girls sí. y la otra que era la décima musa, ¿no? Me gusta, sí, que era de videojuegos, de llevar un videojuego, una anécdota de un videojuego, una partida, a un relato, ¿no? Fantástico. Entonces, Una mujer sí, puede tocar videojuegos también, resulta, ¿eh? sí, los dos, bueno, en este caso en el de Magical, que participé junto a una amiga, junto a Izaskuna Bellanar, que de hecho con ella vamos a publicar una novela de fantasía también para público juvenil. Ujú. Y la de la décima musa, pues fue un poco, no sé bien cómo llegué a ese proyecto, pero dije, ay, yo también quiero. Y les pareció bien y entonces pues también hice mi relatito. Y Y entonces sí, llegaste al cómic. Que sí. justo el año pasado fue como todo, ¿no? Las mil brujas, que ahora también... Muchísimas cosas. Sí. Aparece, puedes estar años, ¿no? Haciendo muchos trabajos y de repente todos se publican el mismo o muy cercano en el tiempo sin que eso signifique que lo hayas hecho todo a la vez. Exacto, Pero, exacto. Y entonces, y sí, estas ya son las páginas que me has enviado como muestra de la puesta de Cloto, que sí, evidentemente todos son mujeres. A mí no sé tú, María, pero yo ver páginas en las que todos son mujeres es como sorprendente, ¿no? Cada vez tiene que Sí, serlo más menos, habitual. pero Yo creo que cada vez va a ser más habitual, sí. Pero es algo que sí que yo recuerdo hace años no era para nada habitual, ¿no? Y ahora pues sí. Cada vez hay más presencia, sí, sí, de sí, mujeres como protagonistas y como autoras. exacto.
que entonces es el principio, cuando se presentan las hilanderas griegas, ¿no? Y ahora no sé si lo estoy diciendo bien, Sí, que hacen la sí, apuesta. sí, es la puesta de Clotoc, bueno, que también está en euskera es Iruleak, y ahora justo conmigo tengo el de euskera, no tengo el de castellano, ya lo siento. Y, y sí, empieza con ese planeta, Ujú. y empieza con estas moiras que, bueno, las hemos trabajado muchísimo Olga Carmona y yo, el cómic es Olga Carmona y mío, Sí, exacto, que ya que vino al también programa. participó en Mil Brujas. De hecho, estábamos trabajando en esto cuando nos llegó la opción de participar en Mil Brujas. Ujú. Y sí, ya arranca con esas 3 hilanderas, pero luego también recorre 3 mujeres importantes en la historia. Y luego hay otra mujer que es la protagonista, ¿no? Que va a llevar los planos fantásticos de las hilanderas y los planos históricos de Inés Joyce y Blake, Margaret Fuller y Margarita de Navarra, pues Exacto. a una historia, ¿no? A que no se quede por ahí y, bueno, le da santidad y esa es un poco la historia. Una, una militar, una guerrera de hace siglos, y luego está una Sí, periodista, una activista y una escritora. Y mira, me gusta aquí que, no sé si has elegido por casualidad o expresamente esta página en la que dices, los hombres viven, ¿no? Beben y comen, y las mujeres son adornos, son sí. plantas, son adornos. Sí, esa frase la leí, es una cita de Margaret Fuller. La leí en una novela, bueno, en un ensayo escrita por Elaine Walter, que es sobre mujeres rebeldes, y cuando la leí dije, joder, menuda razón, ¿no? O sea, unas nos educan para ser plantas y tener la sonrisa, estar bien, saber cuándo callarte y a sentir así, tranquilamente, sí, todo está bien, todo nada, o sea, quedar bonita, ¿no? Y hay otras personas nos educan para comer, para beber, para bailar, para fanfarronear, para decir lo que se te ocurra. Y si has dicho una burrada, darle una palmada a alguien y decir, pero era broma, y seguir otra vez, ¿no? Entonces dije, jo, qué fuerte. Me gustó mucho y aparece en el cómic por eso. Esto que acabas de comentar, el tema de ver a las mujeres como adornos, creo que también es porque casi todo lo que hemos leído, consumido durante siglos, era del punto de vista de hombres, ¿no? Que se relacionaban entre ellos. Y es Claro. una visión como muy externa y de las mujeres como muy desde fuera, de gente que realmente no se relaciona con ellas. Pero si hubiésemos escuchado más relatos de mujeres, pues tendríamos otra visión, ¿no? Muy diferente. Está Sí. bien que esto vaya cambiando, desde luego. De hecho, escuchaba a una actriz catalana, la Emma Vilarasau, hace poco, que decía que le parece bien las mujeres que se operan, pero que piensen por qué se operan. Si es por el canon de belleza de las mujeres que han hecho los hombres de toda la vida, ¿no? Y que a lo Siempre hay que mejor, pensar por qué hacer las cosas, ¿no? Porque lo haces claro, porque tú quieres, pero ¿por qué quieres, no? ¿y qué canon estás eligiendo? ¿El tuyo o el que han elegido los hombres Claro, durante siglos? exacto. Es complicado, ¿eh? Sí, Quitarse sí, estas sí. cosas de encima, Hay pero que está irlo, bien, hay que irlo está trabajando. bien. No, decías que tenías el de euskera ahora, Garasi, y las tres somos bilingües aquí, ¿no? Entre catalán, Sí. euskera y castellano. Y yo decía, en la puesta de Ploto, decías que lo habías escrito dos veces, en euskera y en castellano. Yo hago este Vidas de cómic, lo hago en catalán y en castellano. Yo todo por duplicado. Y María, supongo que tú también te has encontrado en situaciones. ¿Qué? Lo del bilingüismo merece esfuerzo. O sea, por ser mujer te esfuerzas, por ser bilingüe te esfuerzas. ¿Cómo llevas este esfuerzo? Bueno, en este caso, claro, ha sido, por un lado, yo para hablar con Olga utilizaba el castellano, ¿no? Porque Olga no sabe euskera, pero para narrar, para saber el texto que quería escribir en el cómic y que íbamos a leer, no siempre me venía primero en castellano, ¿no? Entonces, por eso digo que lo he escrito dos veces porque me he parado a escribirlo en euskera y me he parado a escribir en castellano porque yo no soy traductora, entonces no sabría traducirlo. Y de hecho creo que hay personas que son traductoras y que lo van a hacer maravillosamente bien, mientras que yo seguramente haga un artificio chungo y a mí no me quede bien. Entonces, ¿cómo lo llevas? Pues con bastante naturalidad, ¿no? Porque al final yo creo que convivo en los dos idiomas y ya los tienes pues interiorizados y a veces hablas en castellano como ahora que he dicho interiorizado, pero dentro de mi cabeza estaba
barneratuta, 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 y a veces te trabas un poco más, otras veces te trabas un poco menos, pero yo creo que sobre todo lo llevas de manera natural. Si tienes la opción, aquí en Munguía se habla muchísimo euskera, de poder hablar en los dos idiomas indistintamente, ¿no? Ujú. Cuando ya tienes que decidir tú hablar en un idioma por las circunstancias que sean, ahí sí que creo que tiene un cansancio adquirido, ¿no? O sea, porque estás haciéndolo, aquí sale. Entonces, Bueno, sobre todo cuando tienes que como duplicar, ¿no? No sé tú, María, si tienes trabajos o cosas que tengas que duplicar, o incluso cuando podemos elegir entre catalán y castellano los cómics, ¿tú te tiras más por el castellano porque es como tú has mamado el cómic? Es lo que, sí, la verdad es que esto me da que pensar cuando lo has comentado antes por el WhatsApp, el tema del bilingüismo, porque yo prácticamente, bueno, todo el cómic que he leído ha sido en castellano. Claro. Lo único que he leído en catalán ha sido manga, Mm. porque aquí en Cataluña, bueno, en la tele autonómica catalana, pues han salido muchas series de anime y yo creo que por eso han salido también en catalán. Y ahí pues como que lo veía más natural porque ya había visto la serie en catalán. Pero cómic en general siempre lo he leído en castellano o bueno, si puedo en inglés, Claro. si es cómic americano o lo que sea. Y ahora estoy intentando también en francés. En francés a mí Leer me el gusta original leer. siempre lo prefiero, pero bueno. Era solo por compartirlo. A mí también me encanta, ¿eh? Cambiar de lengua y no tengo ningún problema, pero sí que hay veces que veo que duplico el trabajo, pero bueno, si así puede llegar a más gente, pues está bien. Bueno, íbamos por Sí, ti, María, que tú hace unos cuantos años estudiaste en la escuela Josu. en la Josu. JUSO hace, Muy poco, hace María, muy poco. bueno, no he dicho nada. Hace mucho, sí. Pero fíjate que en esa época, bueno, luego has hecho talleres, has tratado con la pintura, pero te pusiste en la danza. Sí, Y no fue hasta hace poco que te pusiste en el cómic. Y yo me pregunto, cuando eras más joven, aún que ahora, ¿por qué en aquel momento no lo viste, lo de dedicarte al cómic? ¿Qué pasó? me gustaba mucho como lectora, Ujú. pero ahora que lo veo con la perspectiva, creo que en aquel momento igual no tenía la madurez o la paciencia para dedicarme al dibujo. Y en aquella época estaba también haciendo danza y eso en aquel momento me llamó más. De todas formas, yo seguía dibujando como afición, ¿no? Por mi lado, hice alguna expo, bueno, algún evento y poco a poco, no sé, yo creo que fui desarrollando ahí, no sé, también supongo que te haces mayor y te vuelves más paciente, lo que sea, y ya llegó un momento que dejé la danza por motivos que no vienen al caso y me empecé a dibujar otro más en serio. Pero esto fue hace igual 3 o 4 años, no sé, por ahí. Bueno, y ya va Y teniendo sus frutos, porque hay sí, cosas que no se sí. pueden ahora enseñar o hablar, pero sí que ya has participado en esta revista. ¿Puedes decir tu sí, nombre, aunque lo dice Chulchu? bueno, yo digo Tulu, pero hay quien dice Cthulhu, no sé, Es complicadísimo. bueno, yo digo Tulu y ya está, no lo Vale, sé si pues lo... Tulu para las amigas. Exacto. Lo que decíamos, ¿no? Qué bien que mujeres puedan participar en revistas de este tipo, ¿no? De relatos de ciencia ficción oscura. Ay, perdón. Y me enviaste, perdona, esta página en la que tú participaste. Bueno, sí, esta es la página que he mostrado más en redes, para no spoilear nada, ¿no? Claro, exacto. Esta es una historia del conjurador de tormentas, que es un personaje que es del guionista César Herce, que lleva este personaje desde hace muchos años y va trabajando con diferentes dibujantes, ¿no? En cada número trabaja con un dibujante distinto y hace una historia autoconclusiva de este personaje, que es pues un conjurador de tormentas, una especie de brujo, bueno, tiene el poder de convocar tormentas, y se va encontrando pues en diferentes situaciones. Habla mucho de personajes de la mitología española, ¿no? En cada historia pues se encuentra en una situación con algún tipo de personaje, de ser mitológico, de situación, y entonces él pues a veces interviene y a veces es como que lo ve desde fuera y dice, bueno, me propuso hacer esta historia y me dijo que personaje, si yo tenía algún personaje que me gustara y tal, y pensé pues en las donas d'aigua de la mitología catalana. Pues yo había hecho hace tiempo una expo y había también hecho un pequeño evento de danza en el que también traté este tema y para mí es un personaje que, bueno, que me gusta y que, no sé, y pensé, bueno, pues una dona d'aigua. Y él escribió esta historia
que os recomiendo que la leáis porque está muy bien. Y es una historia corta de 10 páginas, me parece. Y nada, salió en la Tulu, en la número 26, que salió en marzo, me parece. Ediciones Marzo, Diablo, además, ¿no? La editorial. Y bueno, mira, después hablaremos de estos libros de texto que ilustras y de este cómic que estás ya dibujando. ¿Te gusta dibujar con guionistas o no te importaría hacer un relato largo tú sola? Mira, a mí me gustaría lo mejor en el futuro, pero veo que es un trabajazo escribir un guión y de momento yo prefiero trabajar con guionistas. También me gusta porque es una historia que escribe otra persona y es algo que te aporta también, aprendes cosas y me gusta trabajar. No me siento tampoco tan sola, yo prefiero de momento sí trabajar con guionistas. ¿Y tú, Garasi, continuarás en el cómic o ya es una historia? No, espero continuar. Me gusta, sí. Además, también como ha dicho María, está súper guay poder trabajar con alguien, que si no muchas veces como escritora pues es algo mucho más solitario, ¿no? Claro. Pero si realmente funcionas bien en equipo, ojo, a mí el proceso de la puesta de piloto, que ha sido largo porque hemos estado 2 años al final para poder hacerlo, ha sido genial, ¿no? Porque estaba Olga y luego a nivel de guión yo le detallaba muchas cosas, pero es que luego ella me detallaba a mí otras con el dibujo y entonces la historia iba siendo cada vez más híbrida, cada vez más, no sé, más nuestra. Entonces ha estado súper bien, sí, espero repetir. Mira, y ahora que os conocemos un poco en el mundo del cómic, me va muy bien de esta página pasar a los dibujantes y mujeres que has recomendado, María, porque yo creo que nos describe un poco lo que esperamos del cómic, ¿no? Estas portadas no tienen nada que ver con otras que veremos después o las que hemos visto que leías tú, Garasi. Aquí, por ejemplo, pues con Becky Clunan, que yo no la conocía y vaya portento de mujer, guionista, Sí. dibujante. Y no es que tengas que decir, ay, parecen que las ha dibujado una mujer, pero ya no son estas portadas de hace 20 años, 30, ¿no? ¿Qué definirías tú de esta dibujante guionista de Vicky? Bueno, es que me encanta, soy muy fan de ella. La descubrí por las redes, es que me flipa, o sea, como dibujante me parece buenísima. Tiene Mira, unas tintas que, sí, que una bueno, portada de Conan, ¿no? Sin sí, pectorales. claro, tiene otra manera de enfocarlo, eso es verdad, se nota que es una mujer, pero la verdad es que es muy buena, sí. Luego me recomendaste a Eduardo Risso, que he podido leer este de aquí que comentábamos, que tú no has podido leer, y también súper potente. Ah, mira, a ver. Lo tengo aquí. Ah, Vale. Los tengo, pero no me los he leído aún porque tengo una pila de cosas por leer, pero... Supongo que os pasa a las dos. Es estresante ver la pila de libros para leerse, ¿eh? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo pensaba que eran 2 volúmenes, digo, bueno, va. No. Creo que son 5. Efectivamente. No. Sí. Cuando terminé el segundo digo, no, pues yo ya aquí lo voy a dejar, ¿eh? Porque yo para mí, bueno, se alarga un poco, pero mirar esta secuencia es una pasada. Este encuadre aquí en el volante, que están a punto de estrellarse, y luego, bueno, hay una especie de bestia, bueno, no te voy a explicar nada, ¿eh? Pero es en la ley seca de Estados Unidos y, bueno, es como muy... Es un autor argentino él, pero trabaja en el mercado americano, sí. Sí, me flipa la composición de página que tiene. Sí. Y cómo juega con el claroscuro. Esto, bueno, está coloreado, pero las páginas en blanco y negro también son una pasada, pero sí. Y lo que me ha hecho gracia es que justo ahora, en marzo sale, o en enero salió, El Torpedo. No sé si conocéis esta serie de Bernet y Aubulí. Sí, yo me los leí también. Yo también. Pero ¿sabes que yo no me los llegué a comprar todos? No sé si veis la portada, evidentemente, con unas tetas. Bueno, es que El Torpedo es muy, muy machista. Es un macarra. No, sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero a mí me gustaban porque tenían un humor negro y una manera a veces de enfocar. Es que, claro, no. Por un lado es el machismo, ¿no? Pero por otro, realmente eran historias que eran muy oscuras y que a veces te reías por lo chungas que eran. No, y cuando sabes la historia de él, ¿no? Pues un niño maltratado, evidentemente entiendes que él trate mal a las mujeres,
pero no hay ninguna mujer que tenga un Trata pecho mal a todo el diferente. mundo, sí, es un macarra. Pero es que también el dibujo era muy bueno, era de Bernet entonces, y ahora veo que, no sabía que Eduardo Risso iba a sacar Mira, Torpedo, me lo acabo de gracias a descubrir. ti he estirado el hilo y veo que la portada es muy distinta. No sé, a lo mejor hay esperanzas. A lo mejor me lo... Ahí ya no sé, porque el guionista es el mismo, veo. Claro. Pero bueno, aquí que estáis guionista y dibujante, las dos Pero la mujer partes... ya es distinta a las que solían salir. De momento es otro tipo de mujer el que vemos en portada. Exacto. Bueno, y Garasi también tuvo clarísimo enseguida que le propuse la charla este Sí, libro de sí, Cathy Malkasian. lo tengo por aquí. Sí, Es, este. sí, sí, Es hablabas es un tochazo de libro. Y es, el poder del miedo, ¿no? Que hay el padre, que es un hombre ah, aterrador. Exacto. Y tiene las hijas aterradas, pero una decide huir y la otra decide seguir al padre y su miedo. Y creo que ujú. también va muy bien para este programa, ¿no? De hablando de mujeres y cómo las mujeres hemos vivido siempre bajo el miedo. Sí, habla mucho de eso, ¿no? Del miedo. De hecho, el título es Templanza, el poder del miedo, ¿no? Exacto. Y habla mucho de la que se queda y de cómo aprende a crear en ese miedo, pues, un hogar, ¿no? Entonces, todo donde ella está haciendo hogar y donde ella está haciendo una rutina y donde ella se está sintiendo a salvo, es algo terrible, porque es el propio miedo que tiene a la violencia y luego es que habla mucho también de la violencia por la violencia, de la necesidad de estar alerta porque hay algún peligro que viene de fuera y entonces te tienes que Esconder. enjaular y habla de, pues eso, ¿no? De esa no libertad, pero que para ti es la manera de ser libre, porque dentro de que tienes miedo, de que no sabes qué hacer, si coges y la amasas y te haces ahí como tu mini jaula, pues bueno, sobrevives, ¿no? Entonces se equivoca, ¿no? El término libertad con el de sobrevivir. Y bueno, pues me parece una pasada de novela. Bueno, pues vamos a ir con recomendaciones y ahora vamos ya un poco a las mil brujas. ¿Lo tenéis por aquí? Para Sí, hacer la foto. De hecho, es el nexo que hizo que nos encontráramos ahora. Y bueno, ya hemos hablado en otros programas de él, no vamos a volver a dar. Pero bueno, un poco diagnóstico de la mujer a través del mensaje de este libro o vuestra visión. Porque es verdad que el 8 de marzo es una fecha más, no es mágica, pero es un momento para unirnos, ¿no? Es un momento donde si nos unimos tenemos más fuerza. ¿Cómo lo veis, María, por ejemplo? ¿Qué mensaje crees que da al final? Sí, un mensaje de comunidad, de que sí, de que entre todas nos ayudamos y bueno, que una sola no consigue nada, pero que el poder de muchas sí que puede conseguir cosas. Yo creo que ese es un poco el mensaje, el unirse bueno, que el poder de la comunidad. De hecho, Gara, si tú nos has recomendado un libro que se llama Baba Yaga, no sé si lo pronuncio bien, de una autora que se llama Drubavka Ugresic, búlgara. sí, Y justamente es un alegato feminista sobre cómo se ha visto siempre la bruja, ¿no? Como esta mujer que no pasa por el tubo, ¿no? No pasa por donde hay que pasar. Y yo creo que Mil Brujas también rompe un poco esto, ¿no? Duros. sí, sí, la novela está, bueno, a mí es una novela que me encantó y que la hemos utilizado en algún club de lectura también. Está dividida en tres partes, entonces la primera y la segunda parte es ficción, es novela. Si las lees en su totalidad mejor, pero si lees solamente la primera o solamente la segunda, ya te estás llevando una historia, ¿no? Pero la tercera parte, que era lo que me resultó muy curioso y me gustó, pues es prácticamente un ensayo, ¿no? De dónde viene esta mitología y dónde la ha encontrado y cómo, aunque está en la parte de eslava, o sea, aunque es eslava, cómo ha encontrado eso en muchísimas otras mitologías indoeuropeas y bueno, entonces ahí hablan parte de esa comunidad que incluso de manera tan aislada, ¿no? Se puede dar y de otra parte también de lo importante de nosotras como personas y como individuo, ¿no? O sea, que a veces la comunidad lo que te permite también es verte o ver otras. Y eso es lo que te hace sentirte también como más tranquila, ¿no? No soy rara, no soy tal, no estoy mal.
¿no? Entonces, yo creo que sirve para las dos cosas. Y aquí lo que habla de la bruja Baba Yaga, la propia bruja es incluso machista a veces, o sea, es una señora con mucha mala hostia y que da muchísimo miedo y como muchas veces se encontraban los viajeros con ella y los viajeros solían ser hombres, pues entonces juega más con los hombres que con las mujeres, porque juega con aquellas personas que interactúan con ella, ¿no? Claro, porque la página que nos has enviado describías esto, una bruja que es malvada, cruel, que se come a los niños, que arranca los corazones de los hombres y se los come. Claro, Sí. hemos vivido con esta imagen de bruja. De hecho, me decías que te inspiró mucho para hacer el cómic de la puesta de Cloto. Sí. De hecho, el planeta tiene 2 patas de gallina. O sea, Baba Yaga aparece en muchas de mis historias. Aquí no se va a ver igual mucho, pero ahí son las patas de gallina que las Bueno, antes lo dibujó, hemos visto, nos fijaremos. las dibujó Olga. Y el tema de que sean como cuervos las hermanas, las moiras, pues también hacen referencia al pájaro negro que tiene Baba Yaga de mascota. Bueno, mascota no creo que sea, pero bueno, acompañante. Y sí, la verdad es que es una lectura que yo creo que no te va a dejar indiferente. Vamos yendo con recomendaciones y ahora, si os parece, vamos a comentar las 3 historias que hemos dibujado y guionizado del Mil Brujas y así vamos entrando más en el cómic, pero también hablando de la mujer. Pues venga, empezamos. Siempre el trato es que cada una comenta la de otra y así entramos en diálogo. Y yo he elegido una de las páginas de vuestra historia, Karasi y Olga, que se llama Sorgina Pirulina. Y que tengo que reconocer que a mí la historia me costó al principio, porque, bueno, hay esta letra misteriosa, además, con una tipografía que nos explicó Olga, que se curró y que experimentó. Y luego sí que ves unos hechos reales, aunque alejados de nuestra realidad. Bueno, es todo como muy mezclado. Y después de leerla varias veces, reconozco que es una de estas que me ha impactado, porque mezclas como la candidez de una canción infantil, que por cierto, la he buscado en Google y en catalán también existe con esta misma tonada que se llama El gall i la gallina, que no tiene nada que ver, pero es como esta mezcla de la candidez de una canción infantil, pero tradicional, que la hemos heredado, debes a saber tú de cuándo, con esta herencia machista y de que las mujeres siempre están expulsadas de todas partes. Entonces, yo no sé si es por también tu carácter, que siempre tienes que tener como esta dulzura incluida en todos estos mensajes potentes, pero a mí me ha gustado mucho y, bueno, no hablas de las mujeres en el campo eran expulsadas en el siglo XVI o hablas de ahora también, ¿no? En Ghana, las mujeres que son expulsadas por los mismos familiares, ¿no? Que es esta página última. Me he quedado con esta última porque me gustan estos finales potentes de, bueno, pues ahora vamos a cambiar la canción, ¿no? Vamos a poner como otro rumbo, si es posible, ¿no? Y bueno, no sé si era esta tu idea, pero a mí me ha gustado este equilibrio entre dulzura y crueldad y realidad. Sí, el caso es que cuando llegó la oportunidad de entrar en este proyecto, yo estaba leyendo este libro de Silvia Federici, que bueno, aquí está en euskera, pero es algo así como el capitalismo y la brutalidad contra las mujeres. Y ella hablaba de temas como canciones infantiles en los que te dicen, ay, Sorguiña, ¿no? Bruja. Ay, bruja, qué mala eres, tienes el culo sucio, a que no me atrapas, a que no sé qué, y juegas con eso, mientras que a la persona que se ha dicho Sorguiña se le ha quemado la hoguera también, ¿no? Entonces, esa manera de a veces de convertir pues, en una canción o en una figurita o en algo de merchandising una historia tan cruel y tan dura y según Silvia Federici, más una herramienta de sometimiento para poder avanzar en el sistema capitalista, pues te deja, bueno, a mí me deja impactadísima. Y entonces hablé con Olga, la canción que viene de Silvia no es Sorguiña Piruliña, es otra que no la voy a tener aquí ahora en mano para deciros, pero bueno. Teníamos la pregunta de por qué no traducisteis al final la canción ni que fuera en el margen. ¿Cómo decidisteis no traducirla? La tradujimos porque nos pareció dejarlo como banda sonora más, Ya. pues,
Sí, esa parte de curiosidad, ¿no? De quien quiera, y aparte traducir, que me parece súper difícil y que no sabría hacer, ¿no? sí, sí, Pero sí, le pusimos la banda sonora, entonces cada una la leía como bien podía. Quien conozca algo más de la historia, pues lo leería desde esa perspectiva y quien no, pues solamente como una banda sonora, porque muchas veces no somos conscientes de qué es lo que nos acompaña, no siempre entendemos todo lo que nos está acompañando, ¿no? Luego es qué verdad vemos en ello o cómo dejamos que nos influya o si le prestamos atención. claro. Sí, sí, sí. Pues no, la parte gráfica no la comento tanto, que ya la comentamos en su momento, pero bueno, estas brujas que veis aquí al final, ¿no? Muy diversas, que esto es muy importante, y muy potentes y sabiendo hacia dónde van. O sea, es una historia redonda en todos los aspectos. O sea que, bueno, felicidades y me ha gustado. Es de estas historias que a medida que las vas leyendo hay mucho detalle en el que te puedes fijar y en el que puedes tú aportar. También es un poco el cómo cambia el discurso, ¿no? De lo que ha pasado a cómo se cuenta después, para que parezcan malas personas que en realidad no habían, o sea, porque les ha interesado, que queden ellas como malas cuando en realidad ellas no habían hecho nada malo, pero se las pone como brujas porque interesa, ¿no? Para el relato y eso es lo que acaba quedando un poco, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que he entendido yo un poquito también. Sí, de hecho este personaje es lo que dice, las leyes las hacemos nosotros, o sea que ningún problema. Bueno, Garasi, si ahora tú quieres comentar Sí, la sí, historia de sí. María. Pues son 2 páginas, ¿no? Esta es la segunda página. Y claro, yo sobre todo igual me fijo más en lo que es el guión, igual no sé comentar también como vosotras el dibujo, la ilustración, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado también mucho la atención el encantamiento que está en estas 2 páginas, ¿no? Tanto la protagonista para convertirse más joven y para entrar a volar ahí, pero también el propio encantamiento de lo que significa, ¿no? Esa manera de despego, no lo hice en su momento, despego y ahora pertenezco y claro, en mi cabeza eso es la memoria, ¿no? O sea, ahora ya formo parte de este enjambre, de esta memoria, de este sitio en el que estoy. Y hacer eso solo en 2 páginas y con tan poquísimo texto y con unas imágenes tan potentes, pues a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. No, ha sido muy guay. Sí. Sí, además la narrativa, ¿eh? Y los claroscuros que tanto te gustan, por lo que te vamos conociendo, tenía que ser así. Pero una primera página como con una narrativa muy cuadrada, como muy Sí, está haciendo el proceso de encontrar este cambio que dices, Garasi, y luego ya la otra página es Ahí está. sangre, ¿no? Sin límites. Sí, y sí, además las ramas, ¿no? Que también son como, si le das la vuelta, son raíces y es dónde estás, dónde perteneces, a dónde vas. O sea, me parece que está súper, sí, me gustó mucho la composición. y bueno, también estas páginas son las primeras páginas de cómic que hice en muchos años, porque el Mil Brujas, bueno, ya sabéis que tardó un poquito en salir y esto, claro, lo hice hace, pues, no sé, Mira, hace años ya. mira, cuando Pero empezaste a volar, sí, exacto, es que fueron las 2 primeras páginas de cómic que hice bueno, desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, como decir, si no has tenido una oportunidad a lo mejor, no pasa nada, porque la vas a poder tener, ¿no? Está dentro de ti esa capacidad de despegar, sí, de tomar la decisión de ir a donde tienes que ir, ¿no? A donde te corresponde. Porque ha llegado, es como le ha llegado el momento, ¿no? A veces el momento no llega cuando uno quiere, sino yo qué sé. que siempre, porque en Mil Brujas todas las historias acaban empoderando, ¿no? A la mujer. ¿Crees que tenían que Sí. terminar todas así? Yo creo que aunque terminen todas así, todas son súper distintas. Sí, O sea, sí, y el tipo de protagonista que se crea es súper diferente. O sea, entonces está guay, ¿no? Saber que da igual, ¿no? Que al final sí que está esa opción de empoderamiento. exacto. O sea, yo creo que sí, ¿eh? Que tenían que terminar. O sea, no habíamos hablado ni evidentemente era la consigna para hacer esta historia, pero todas hemos coincidido en que tenía que acabar en positivo, en optimista, en mirar hacia Sí, arriba, María. pues Los sueños nada, de nuestras brujas. sí,
Sí, a mí también, es que todas cogemos la última página, creo que es porque es el momento ahí de liberación, ¿no? De salir, de despegar, lo que habéis comentado, ¿no? A mí me ha gustado tu historia por el hecho de siempre pensar en que lo que tú no has podido hacer, pues generaciones futuras sí que van a poder, ¿no? Que es una actitud muy, bueno, una actitud muy sana, pensar siempre en mejorar la sociedad, en que tus hijos, tus nietos puedan vivir un mundo mejor, ¿no? Y aquí creo que se transmite muy bien en este tema de, bueno, yo no he podido, a lo mejor, pero tú sí podrás y yo voy a poner esas bases para que tú puedas hacerlo. Y a lo mejor, pues yo también puedo hacerlo, aunque sea más tarde, ¿no? Y no sé, está muy bien. Es algo que también me ha recordado mucho a cosas que me contaba mi abuela, que tenía un poquito esta actitud de, que siempre me decía, qué suerte tenéis ahora las mujeres que podéis hacer tal o cual que yo no podía, ¿no? Y lo decía alegrándose mucho, ¿no? Siempre. Y pues es un poco esto, la sensación que me da tu historia, como de, sí, de hacer entre todas un mundo mejor y que nuestros descendientes puedan vivir mejor, con más oportunidades. De hecho, yo, claro, hablé con mucha gente porque al final hablar en 4 páginas de las mujeres es tan amplio y un amigo me explicaba de su madre, que tiene 60 y, bueno, casi 70 años, y que su padre era carpintero y ella le encantaba y le gustaba ir a ayudar a su padre a hacer todo de cosas a gente. Y que ella oía como le decían luego al padre, oye, mírame lo que ha hecho la niña. O sea, que no se fiaban de ella por ser mujer y evidentemente no pudo dedicarse a esto. Y de hecho es vecina mía y cuando le digo que me arregle cualquier cosa, ella viene encantada porque realmente es lo que siente. Y ella no pudo hacerlo, no pudo ser carpintera, lampista o lo que ella tenía ganas de ser. Y bueno, un poco es este punto, ¿eh? No sé si estamos, porque a mí no me ha venido aún ningún lampista mujer a arreglar nada. No sé Va, vosotras. otras profesiones que sí que es verdad que todavía cuesta. Va, pues vamos a seguir ahora con las cosas que vais tocando. Y mira, ahora esto veo que está del revés. Mira, quería, bueno, es que yo aquí no, son mis orígenes, mi mente está hecha gracias a este señor. Y bueno, la madre de Mafalda, ¿no? También es un poco bueno, es la realidad de las mujeres hasta ahora que ya renunciaban porque sabían que no podían hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, Mafalda descubre que había estudiado hace 1000 años su madre. Y claro, se Sí. pregunta qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo es que no has estudiado en serio? Y aquí la madre llora, ¿no? Bueno, y a partir de aquí quería un poco hablar de, por ejemplo, tú, Garasi, que hacías un podcast sobre literatura feminista vasca, un poco lo que comentábamos antes, que es que en todas las obras literarias de cómic, la mujer o no existía o era totalmente hecha masculinizada o desde el punto de vista masculino. Estamos en el momento de encontrar nuestra identidad en la creación y en las Yo obras. creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que ya hay un montón de voces que nos llevan a eso y es, vamos, es genial. Yo hace tiempo, ¿no? Dije, miré todos mis libros y la mayoría inmensa estaba escrita por hombres y dije, bueno, pues hasta no tener más o menos igual, solo voy a comprar, bueno, pues una decisión que tomé, pero sobre todo lo que quería era descubrir autoras. Y ahora me cuesta leer un libro que no esté escrito por una mujer, de hecho, no es que lo tenga vetado, ni mucho menos, pero sí que sienta también, ¿no? No digo que todo lo que haya leído me haya encantado, pero sí que todo lo que he leído me ha aportado, me ha dado mucho. Entonces, sí, creo que sí que estamos ahora en ese momento, ¿no? O sea, que llevamos ya un tiempo y que parece que se va a quedar, o sea, que es genial. En eso soy súper optimista. Tú también, María, lo ves positivo. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, es lo que ella ha dicho. Sí, también me he dado cuenta, es eso, que también últimamente me he dado cuenta que estoy leyendo mucho más de autoras que no de autores. Pero bueno, no lo miro tanto, pero sí que soy consciente que de repente hay muchas más opciones disponibles, ¿no? Y eso está bien. Realmente sí que es una cosa que sí que lo noto, que Claro, cada vez hay. a mí lo que me extraña es cuando hay gente que aún se queja de, bueno, ahora todo tiene que ser mujeres. Y yo digo, bueno,
es que no hemos podido leer mujeres hasta ahora, o sea, Claro, yo no lo veo tan malo que ahora tengamos ganas de leer y premiar a claro. mujeres. No, no, no parece tan extraño, yo lo veo como natural. Bueno, yo creo que hay sitio para todos, ¿no? Para todos, para todas, Pero lo que decías para era contar así, ¿no? historias y para, sí, Claro, pero hay que equilibrar un poco, ni que pero sea. que haya más mujeres, pues está bien porque hay más, pero no es como quitarle el sitio a nadie, es añadir, ¿no? No es, es que en el fondo es bueno para todos porque tienes más opciones y Exacto. más diversidad y más, no Y, sé. y amplías público, ¿no? Que en el Sí, cómic exacto, hace sí, falta. De hecho, tú, María, hay uno que sí que se puede hablar, ¿no? De los dos proyectos, de los dos libros que es el de Cascaborra. sí. Y claro, se ve que va, yo no sé tú, Gara, si se la conoces, pero es sobre una bailarina que se llama Bela Otero. La Bella Otero. Uf, Es he leído su española. biografía y es otro buen ejemplo de todas las mujeres que en el pasado, o sea, ¿cómo estás afrontando este guión tan dramático? A ver, es un cómic que, bueno, estoy haciendo para Cascaborra la guionista es Carolina Corbillo y es una biografía de la Bella Otero, que es una mujer que fue una bailarina, actriz, bueno, cantante y fue una cortesana también. Tuvo muchos amantes muy ricos y fue como una superstar del momento, ¿vale? Finales del siglo XIX, principios del XX, cuando había pues el Moulin Rouge, fue famosa en todo el mundo, fue una persona que lo petó muchísimo, pero también pues fue también mucho con relaciones con hombres muy ricos y tal, ¿no? Entonces hay, bueno, la historia ya se ha hablado mucho de ella, ¿no? Ella era una mujer que venía de un pueblo muy pobre, pero ¿Que bueno, la violaron a los 10 años? sí, sí, sufrió una violación muy, muy bestia cuando La tenía de, 10 11 años que la dejó estéril. la dejó estéril, sí. Entonces, bueno, ella era una prostituta y luego pues tuvo un personaje que fue como el hombre que la descubrió, que fue el que la hizo famosa, ¿no? Que en el cómic hablaremos un poquito de la relación de ellos dos, porque la vida de ella es muy, o sea, vivió muchísimas cosas, luego también fue adicta al juego y Ludópata, vivió hasta murió casi los 100 arruinada. años. Y aquí se centra un poquito en cómo ella se convierte, desde la mujer que es al principio, en cómo se convierte en el La personaje, en la estrella. Bella Otero, ¿no? Y bueno, Carolina lo ha hecho muy bien el guión porque lo explica de una manera, bueno, ya lo veréis, No, no, y pero me tanto. gusta mucho el enfoque porque la ves, la humaniza mucho, ¿no? Te pone por un lado su papel de diva, pero también ves su parte más humana. Viendo su Dime, biografía me da la sensación como que ella, la relación que entiende que tiene con los hombres es para poder escalar, porque no puede de manera natural, ¿no? En el siglo XIX era, bueno, me tengo que ir acercando sexualmente a todos los reyes y todos los gente poderosa para poder ser visible. Y esto, no sé, claro, es muy duro, ¿no? Pero es como era, sí, es un poco, sí, sobrevivir así. ella supongo que lo entendía así. Bueno, yo lo decía porque ahora hubo todo aquello del Me Too, ¿no? Y este productor de Hollywood que está en la prisión porque se ve que abusó de tantas mujeres que querían ser actrices o lo que fuera, ¿no? Y bueno, venimos de esto, dijéramos. Se supone que ahora esto ya no tiene por qué pasar porque ahora todavía es como más equilibrado, ¿no? Pero bueno, que tú también podrás dibujar escenas de danza y podrás un poco poner esta Sí, parte artística. claro, para mí está chulo porque sí, es una también parte de mi historia de haber hecho danza oriental muchos años. Yo recuerdo que buscaba muchas veces cuando no había redes sociales, buscaba por internet muchas fotografías de bailarinas de esta época, ¿no? De la Bella Otero y de, bueno, de otras, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia que me propusieran este proyecto porque Sí, tampoco sabían que yo había sido bailarina ni nada y me quedé como, what? sí, sí, sí. Y sí, para mí, no sé, es como un regalo. Ahora hablaremos un poco más de este hecho de ser pluridisciplinares, pero bueno, dilema final. ¿Qué hacemos con estos grandes dibujantes, grandes cómics, guionistas, pero que han hecho pues lo que tocaba en esa época, ¿no? Hace 50, 60 años. Bueno, este de hecho, que se llama Iván Pire, de Trillo y Bernet, es del año 91, ¿eh? No estamos hablando de los años 50. El dilema está en todo este cómic, los TVOs, el jueves y todos estos.
De hecho, la semana que viene entrevisto a los hermanos Tarrats, que trabajaron mucho en el TVO y en Fluid Glacial. Bueno, todos y todas siempre hombres. Y les preguntaré, ¿cómo sentías trabajar solo con hombres, no viendo mujeres? Pero yo te lo A comentaba. ver qué te dice, es interesante ver también A su ver, punto ¿no? de A lo vista. mejor los hombres también lo sufrían, tampoco les gustaba, ¿eh? No sé. Pero la pregunta ya te hice un poco, Garasi, por WhatsApp. ¿Qué tenemos que hacer con las obras, cuentos, películas, cómics, que ahora a mí, francamente, no me atraen por la Mm. temática? Hombre, yo creo que lo que está hecho, está hecho. O sea, a ver, Sí. se puede poner una línea, ¿no? De lo que quiero conocer, lo que quiero hacer, en qué me quiero mover y a partir de ahí ser dueña de eso. Toda una cultura anterior no creo que haya que borrarla porque sí ha hecho daño, evidentemente. Pero está, no sé cómo decir, es que es mucho más complejo. No creo que haya una respuesta categórica para decir, pues esto no hay que leer y punto. No. De hecho, yo creo que leer eso y conocer eso hace que haya un movimiento que se despegue de ahí y que quiera mostrar otras realidades, ¿no? Entonces, con los ojos de ahora, censurar todo lo que ya está hecho, no sé hasta qué punto es una actividad que nos vaya a reportar algo positivo, ¿no? O sea, sí que creo que se puede poner ¿qué quiere decir dónde poner esa línea en el tiempo? Y no, yo en todo caso bajaría de ciertos pedestales y de ciertas obras que se tienen como, Buah, es que esto ha sido lo más, es que esto es, pues igual le quitaba el pedestal y ya está, eso ha sido. Pero tampoco lo tacharía y lo censuraría del todo y no ha existido, no, porque no es verdad, ha existido en esa época, con esas circunstancias y además el que eso haya existido ha provocado todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se puede leer, pero creo que ahora inevitablemente lo leería desde esa visión más crítica o no, Claro, no yo lo leería más lúdica, seguramente. escuché a alguien que decía que a lo mejor la manera sería que en las nuevas ediciones que se hicieran de estas obras, poner algún sitio que pusiera estas obras están escritas en los años tal, que la mujer estaba tratada como un trapo sucio, etcétera. Poner un poco de contexto para que cuando te lo leas tú de joven, de aquí 100 años, puedas entender un poco, podría ser una opción, ¿no? Porque Sí, yo evidentemente... creo que hay que leer las cosas siempre con una visión crítica, ¿no? Ujú. Que entender que una historia está en un contexto y a lo mejor dentro de esa historia hay cosas que han quedado muy desfasadas, pero igual hay otras que todavía siguen siendo vigentes, ¿no? Dentro de una misma. Y hay que tener un poco la capacidad crítica de ver eso y de no, lo que ha dicho Graci, no poner en pedestales. O sea, es una historia que ha escrito una persona y que tendrá sus cosas que están muy bien y otras pues igual reflejan también sus mierdas. Otro dilema, aquí en el Salón del Cómic de Barcelona, que es de aquí a un mes, María, supongo que nos veremos allí, aunque a mí me marea ese salón porque es inmenso y tal. Pero mira, Ramanana, no sé decirlo en castellano, me he encontrado abajo en los dos créditos que solo lo miras cuando estás desesperada o aburrida o lo que sea, había uno que ponía no sé qué legales y uno igualdad. Digo, ay, voy a mirar qué dice de igualdad. Y pone, por razones de claridad y economía lingüística, se ha utilizado el masculino genérico en todo el texto. No obstante, las palabras utilizadas en masculino genérico deben entenderse referidas tanto a mujeres como a hombres. Ole. O sea que por economía del lenguaje volvemos a estar fuera. No sé, yo me pregunto, ya que economizamos, ¿por qué no lo ponemos todo en femenino y hacemos un cartelito que ponga, ya se entiende que cuando hablamos de autoras, hablamos de autoras y de autores? Porque claro, después yo he contado los invitados que hay y de los 19 invitados que hay, solo hay 8 mujeres, contando que una es un paquete de 20 o 25 mujeres que están todas en un cartel. ¿Qué os parece esta cosa tan ridícula allí? Que yo lo he visto por casualidad, ¿eh? Evidentemente esto no se ve. Sí, yo, bueno, pienso que muchas veces, también viniendo con lo de Silvia Federici, el sistema capitalista y todo esto, estamos enfocadas hacia ser eficientes y hacia lo rápido y hacia aquí economizar. Y yo creo que esos conceptos, bueno, tú eres matemática, pero que son igual, ¿no? Dentro de las matemáticas o de la economía, no sé. Pero las matemáticas es lógica, sentido común. Y si hay hombres y mujeres, nunca en matemáticas eliminaríamos una parte. Claro, entonces es eso, o sea,
que todos estos mensajes vayan dirigidos a ser efectivo, a economizar no sé qué, pues lo que te está quitando es toda la parte humana y el tiempo y la necesaria para pensar, pues a ver, ¿cómo se utiliza un lenguaje inclusivo? ¿Y por qué lo vamos a utilizar? ¿Y qué más da alargarnos o no alargarnos? ¿Y por qué tenemos que pensar que solamente le vamos a dedicar un segundo a leer esto? ¿Y si no? ¿Y si rompemos eso? Aunque no se vaya a leer todo. ¿Por qué tenemos que dirigirnos tanto a esa afectividad, a esta inmediatez, a esto, a que esté ya y a que esté con los mínimos recursos el máximo aprovechado? Es que igual se nos ha ido la olla. Es que, no, vamos, no sé, pues sí, este mensaje me flipa. No sé, María, si lo habías visto o lo habéis visto en otros... No lo había visto, no lo sé. Sinceramente, el tema del lenguaje inclusivo, tengo sentimientos muy encontrados, ¿no? Que sí que es verdad que utilizar el masculino genérico sí invisibiliza totalmente, pero también es verdad que si fuéramos estrictos usando el inclusivo, haríamos frases kilométricas, ¿no? En algunos casos. El tema es que no sé qué pensar, ¿eh? Y tienes razón, la verdad es que es un tema que me ha parecido interesante, esto que has dicho de por qué tenemos que ser tan eficientes, ¿no? Y no podemos pararnos a decir las cosas bien. Es verdad, tienes razón. Y la de veces que hablamos por hablar y que no decimos nada, y en este caso que en cambio significa incluir a la mitad de la población. Pero bueno, vamos a seguir y ahora quería hablar un momento, ya que las tres somos bilingües y las tres somos pluridisciplinares. Yo esto a veces también tengo emociones encontradas porque me encanta hacer muchas cosas y motivarme con muchas cosas, pero también me encuentro que a veces tengo cierta dispersión. Entonces, bueno, lo decía porque bueno, yo soy matemática, soy profesora que también me encanta, aparte de dibujante y la parte de la comunicación. Y bueno, pues tú eres bailarina, eres ilustradora también, dibujante de cómic ahora. Y en tu caso también que eres, Garasi, escritora, pero también comunicadora, has hecho clubes de lectura, talleres, etcétera. ¿Esto nos va a favor o en contra tener como tantos campos en los que avanzar? A favor, ¿A totalmente. favor? Yo no lo tengo muy claro, pero me quedo mucho con una frase que, bueno, Uxue Alberdi es una escritora también, es una escritora vasca, que también tiene sus obras en castellano para leer, aparte en euskera, muchas de ellas, y dijo que a ver si las mujeres no nos hemos equivocado y hemos confundido el estar vivas con el estar activas, y que a veces tenemos que coger todos los trabajos, todos los proyectos, todas las ideas, porque lo confundimos con estar vivas, porque eso nos da vida, porque ¿cómo le voy a decir que no a tal persona con este proyectazo? ¿Cómo voy a decir que no a este programa? ¿Cómo voy a decir que no a este trabajo y este otro? Y que en qué momento no paramos y diferenciamos, ¿no? Entonces, Claro, yo veo la parte negativa de esto, el estrés, ¿no? Que hay veces que cuando ves que no puedes con todo, te estresas. También estoy de acuerdo contigo, María, que yo creo que todo motiva una cosa a la otra, ¿no? Y por ejemplo, que las experiencias de una cosa te pueden enriquecer a la hora de hacer otra, ¿no? Claro, te iba a preguntar, ilustrar te estos da una libros. visión más amplia del mundo, de la vida, no sé. Ilustrar estos libros de matemáticas, ¿veis que aquí pone María Pesado para Estados Unidos? ¿Qué te ha parecido Sí. entrar en el mundo de las matemáticas? Bueno, estos son libros de Elige tu aventura. No sé si Ujú. conocéis cuando erais pequeñas los de Sí. Elige tu propia aventura. Bueno, pues es esta editorial. En Estados Unidos siguen haciendo estos libros y había hecho ya uno para ellos, que era normal, una novela, y ahora han hecho como una especie de híbrido entre un libro de texto de álgebra, en este caso, con una novela de aventuras en que el personaje pues le van pasando cosas y tiene que ir resolviendo ecuaciones. Entonces, esas ecuaciones, los resultados pues le llevan a una página o a otra y como en Elige tu aventura, ¿no? Y en algunas pues te mueres al final o te pasa de todo, te mata a alguien, lo que sea. Y pues esto, me han mezclado mates, no sé, han querido hacer el experimento, con el escritor es un profesor de mates también, y bueno, he hecho ya dos, he hecho este que ha salido hace unos meses, y hace poco he terminado otro que era de fracciones. Uh-huh. No te han salido urticarias ni nada, ¿no? Por el hecho de estar relacionado con las mates.
Es ¿Qué que va, qué va? yo a veces tengo como la sensación de que el cómic y las matemáticas sufren los mismos prejuicios, ¿no? Mucha gente no se acerca, pues porque ya tiene una herencia muy mala, ¿no? De todo, ¿no? No se entiende nada de las mates, todo no sé qué. Y en el cómic igual, ¿no? Es para pequeños o es muy machista o... Y bueno, estamos aquí intentando limpiar un poco las dos casas a ver si conseguimos... Aprovechando para limpiar las mates, su reputación también. Claro, ¿no? Porque todo el mundo tiene un espíritu matemático. Lo que pasa es que muchas veces se ha ido perdiendo, ¿no? O todos podemos dibujar. De hecho, bueno, yo ahora quería deciros con esta cosa de pluridisciplinares. A ti, por ejemplo, el hecho de ser bailarina, ¿crees que a la hora de dibujar tu disciplina, lo que sea, te ha influido, María? Sí, mucho. Sí, sí, sí. De hecho, antes he comentado el tema de que antes igual era menos paciente o tenía menos, bueno, menos madurez, lo que fuera. Para mí la danza fue una manera de aprender a lo que es el esfuerzo diario y lo que es la constancia y la paciencia, que después lo he podido aplicar al dibujo. Y en ese sentido, bueno, al dibujo y a la vida. Claro. En ese sentido es algo que me ha aportado mucho, no solo profesionalmente, sino a nivel personal, ¿no? El tema de cuando trabajas con el cuerpo, necesitas, no aprendes cosas de un día para otro, necesitas mucha constancia. Claro. Y eso lo he podido aplicar luego al dibujo. Yo antes era muy impaciente dibujando y ahora tengo otra manera de enfocarlo y sí, creo que me ha aportado mucho. Qué bien. Bueno, de hecho, antes de ir ya al breve cuestionario, quería preguntaros sobre todo esto de que cuando os levantáis seguramente, como somos gente como muy apasionada, pues esto, tenemos mil ideas, mil cosas a apuntaros. ¿Cómo van las crisis creativas? ¿Cómo las lleváis? Si es que tenéis, que a lo mejor no tenéis, ¿eh? Pero, por ejemplo, Garasi, tú como guionista, ¿no? Que tienes que crear una historia, ¿cómo eliges de las mil ideas que te deben venir cada día, la que acaba eligiendo? Es complicado. Y ahí es que también, leyendo a Patricia Highsmith, pero ella contaba lo de ser yonki de la primera idea. No lo decía así, no decía la palabra yonki, pero el subidón que te da cuando tienes una nueva idea para un proyecto, ¿no? Es la leche. Entonces, a veces, cuando estás estancado en un proyecto antiguo, yo necesito tener una primera idea de otro para recargarme y luego vuelvo. Entonces, por eso generalmente tengo como 3 o 4 cosas empezadas a la vez siempre. Es muy en diferentes procesos de acabado, ¿no? Pero sí, en cuanto alguien te dice o tú ves o se te ocurre o lo apuntas y es que es adrenalina pura, ¿no? El pensar en nuevas protagonistas, nueva voz, nuevo tales, y eso da fuerza cuando en otro te has quedado un poco como que ya que estás como más desilusionada, luego te vuelves a ilusionar, o sea, sí que es un sub y baja terrible, ¿no? Es que os iba a decir, y además, bueno, yo soy profesora en parte y hay muchos profesores pareja, ¿no? Que los dos son. Y también podríamos jugar al 1, 2, 3, responda otra vez. Hay muchas parejas que son los dos dibujantes. De hecho, ahora hay Víctor Pinel y Alicia Jaraba, que se ve que están esperando una criatura y tal. Teresa Valero y Juan Canales, Monse Martín y Gabo, no sé si vosotros tenéis algún ejemplo. No, mi pareja es delineante. Bueno, dibuja, es delineante, pero no. Es de otro tipo. Y bueno, María. Sí, mi pareja es dibujante también. ¿Cómo se lleva si las dos personas tenéis estos altos y bajos? Bueno, está bien porque comprendes a la otra persona cómo se siente y puedes ayudarle o te puede ayudar él a ti, ¿no? Vale. Sí, o sea, está bien porque entendemos cómo se siente el otro en momentos así de bajón. Entonces, Pero si os pilla a los dos en el bajón. Pues no, yo qué sé, lloramos juntos ahí. No sé. No, pero nos entendemos, nos podemos como apoyar el uno al otro, ¿no? En ese sentido, sí. ¿Y tu pareja, Garasi, tiene algún truco para animarte cuando tengas...? Tiene 1.000.000 de paciencia y luego es como la voz de la de toma tierras, ¿sabes? Esto está muy bien, sí. Y luego que es que le gusta mucho lo que hago, entonces siempre está apoyando, siempre me pregunta, muchísimo, es el primer lector de todas las cosas que hago, entonces en ese sentido, pues
súper bien. Qué suerte. Bueno, chicas, pues vamos al cuestionario. Oye, ¿vamos o no? Vamos, vamos. Ah, María, no te veo. Ah, pensaba que estabas trabajando. Vale. Ah, vale, Aquí. vale. Pues vamos. Vale, os he mentido, ¿eh? Vamos al cuestionario, pero primero quería hablaros, ya que tú, Garasi, te dedicas a la comunicación en la Asociación de Autoras y Autores, y tú, María, de alguna manera también en exposiciones, cosas que habéis hecho, y tú como autora también, Garasi, lo de la promoción también es como muy duro, ¿no? Quiero decir, porque esto de hacer dibujitos, de hacer guiones es súper chulo, pero tenemos el tema de nuestro ego, cómo va y sube, y la promoción es como muy agotadora. Ayer fui a la presentación de Eder Rodríguez, que hizo un cómic que se llama Santa Familia, que os recomiendo mucho, pero aquí era un libro, ¿eh? Se la veía agotada, ¿sabes? No sé, aquí, allá, las mismas preguntas, estar bien con el público. ¿Cómo lo ves lo de la promoción? No, eso digo que es una parte complicada, ¿no? Que realmente por ser autora no tienes por qué llevarte bien con esa parte, ¿no? Entonces depende mucho de qué tipo de persona seas y de si es una de tus habilidades o no y de cómo te puede influir. Yo, por ejemplo, redes sociales me quité, ¿no? O sea, porque me hacían más mal que bien. Entonces dije, Mira, no es lo mismo. ¿por qué? ¿Por qué? Dime, dime, porque yo estoy en crisis, ¿eh? ¿Qué te pasaba? Pues, por un lado, que no podía evitar compararme con el resto y entonces siempre el resto me parecía maravillosamente bien y que a todo el mundo todo le funcionaba muy bien y a mí no. Entonces, esa parte no me gustaba. Luego, que yo no me preparaba realmente un post de nada para hacerlo y porque es tiempo y no tenía tiempo y entonces me sentía un poco como qué tontería he puesto o qué no he puesto y luego el miedo a la crítica y el valor que me da el resto, el que alguien le dé a me gusta algo que he puesto que me puede llevar a estar súper contenta y que esa misma persona no le dé en otro momento tal que me puede hacer sentirme súper mal. Entonces dije, no puedo dar tanto poder al resto, o sea, tanto poder sobre mi persona, que esto lo tengo que trabajar yo. Ya sé que no es una cosa del resto, pero para trabajarlo, primero me quito, voy poquito a poco y luego ya, si algún día quiero volver a meterme ahí, lo haré, que no creo. Y si no, pues estoy muy feliz sin ellas. Ostras, es que lo has escrito exactamente lo que me pasa, ¿eh? También me coge un dolor de barriga cada vez que tengo que colgar algo. ¿Tú, María, cómo lo llevas? Porque tú sí que vas colgando cosas Voy en Instagram. colgando. Yo enfoco más las redes como una herramienta para compartir mi trabajo. Me han ido bien, pero sí que he tenido que hacer un trabajo de... Mi valor como persona no depende de lo guays que sean mis dibujos, ¿no? Hay como que separar un poquito, sí. Y es un trabajo que a veces bueno, yo a veces me encuentro mejor y a veces vuelve un poco esto, pero sí que el tema de las redes, sí que creo que hay que verlas más como una herramienta que usas para contactar con otra gente, para compartir tu trabajo, pero no volcar tanto como tu valor personal o no sé. Ostras, Garasi, pues es que a mí es lo que me falta, ¿eh? Yo ahora, de hecho, ya casi nunca miro nada, pongo los likes a los que ya conozco, pues para que vean que yo estoy con ellos, pero ni me miro más nada, ni yo cuelgo casi ¿No tenéis la nada. sensación un poco como que todo el mundo está un poco quemado ya de las redes? Puede ser, Como sí. Pero hay pocas como que valientes como Garasi, ¿no? Que lo dejáis realmente, porque estarse quejando y sufriendo, sí, sí. Ostras, vaya bofetada me acabas de dar, así como Es así. me he quedado. No era mi intención, era decir loquito. No darte a ti. Bueno, bueno, seguiré pensando. Bueno, vamos al cuestionario. Venga, ahora voy a hacer la revancha. Venga, lo mejor y lo peor de ser dibujante o guionista, en tu caso, escritora, Garasi. Sin pensar, ¿eh? Venga, lo mejor y lo Vale. peor. Lo mejor es el subidón de la idea, la energía que te da el pensar y lo peor es tener que ponerte a hacerlo y que no solamente funcione aquí, sino también en el papel. María. lo mejor para mí es la libertad de horarios para trabajar y de poder organizarme el día como mejor me vaya. Y lo peor es la soledad. Estar mucho tiempo en casa sola trabajando y, bueno,
pocas relaciones con otras personas realmente. Acabas ahí en la cueva todo el día y... Un cómic que os gustaría ver dibujado o escrito. No tiene por qué ser los que habéis recomendado antes o los que recomendaréis luego. Uno que dijerais, ostras, me hubiera gustado ser la autora de este cómic. Si os sale, ¿eh? Si no, no. Mm, No sé, ahí me has pillado. Puede pasar. Si no, os pregunto un personaje de cómic con el que os identificáis. En vez de cómic novela, Venga, podría... va. Venga, no. No que me identifique yo, pero me flipa el personaje de Ellen Foster en la novela Ellen Foster. Es increíble, me encanta. Me hubiese alucinado si yo soy capaz de crear un personaje tan fuerte, tan contundente, tan guay como esa niña, Ellen Foster. Ahí sí. Vale, tenemos. ¿Y tú, María? ¿Te Yo identificas? estoy en blanco totalmente. No sé qué Personajes decir. tampoco, ¿eh? No te viene ninguno. ¿Vale? Ahora sí, un cómic que recomendaríais. Es la última adquisición con la que me he hecho, la de Exacto. Maldita. Es una recomendación a ciegas. Sí, pero aún no sé, claro, no sé si lo puedo recomendar. Mira, Sé me va bien para preguntaros, cuando entráis en una librería que hay centenares de libros y cómics, ¿cómo elegís? Bueno, yo muchas veces busco que sean editoriales independientes o pequeñas, que sean autoras, no sé. Y luego suelo coger algo al tuntún de dentro y me leo un par de páginas o así para ver si me convence. Y a veces acierto y a veces no. Claro. Entonces no sé ¿Tú, María, si es más práctica. por el dibujo, por el argumento? ¿Qué es lo que te hace? Yo improviso siempre, no voy con una idea. Empiezo a mirar y a veces veo algo que me llama la atención. Suele ser el dibujo normalmente, pero no necesariamente un dibujo muy bien hecho, algo que diga, esto parece interesante. Por ejemplo, Fonollosa dijo que un criterio que tiene es que no cueste más de 25 euros. Eso también está bien. Sí. Hombre, está bien tener algo, porque es que si no, ¿comprarías tanto? También va muy bien ir a bibliotecas, ¿eh? Ah, Que descubres muchas cosas. totalmente. Y así no te llenas de cosas la casa también. Exacto, Luego lo devuelves. exacto. Sí, 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 sí. Yo utilizo mucho. Y tú nos recomendabas esta de aquí, Through the Woods, Cruzando el Bosque, Sí, en castellano. de Emily ¿La Carroll. conoces? Sí, a través del bosque, está en castellano también, ¿no? ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Cómo? Ah, bueno, esto. ¿Cuándo y cómo leéis? Mi pregunta es, ¿aún se lee? Porque tenemos aún tiempo. Bueno, tú has dejado las redes, Garasi, quizá tú sí. Pero cada vez se puede leer menos, ¿no? ¿Qué hábitos tenéis de lectura? A ver, Garasi. En cualquier, o sea, siempre llevo un libro conmigo, entonces o en el autobús o esperando, tomando un café o antes de dormir, o sea, sí que ahora no leo rato seguido, sino que leo muchos ratitos y eso a veces es un poco terrible, pero sí, siempre es tener algo. A mí me va por épocas. Hay épocas que leo muchísimo y épocas igual que no leo apenas nada. Ahora estoy en época de leer mucho, otra vez, pero tampoco tengo un horario ni nada, no sé. Voy intentando cuando puedo durante el día y ya está. Bueno, ¿qué os gusta más de ser brujas? Porque bueno, yo hace ya tiempo que me siento totalmente bruja, ¿eh? Pero ¿qué es lo que más os gusta? Yo relaciono un poquito con hacerse mayor y que cada vez te importe menos lo que piensen los demás. Igual, estar más a tu rollo y ver lo que más te conviene. Sí, eso es genial, me ha gustado. Y lo de ir haciéndose mayor, sí, esto me mola mucho. Sí. Le compro la idea. Parece que hacerse mayor es algo que es como muy malo y tal, y no, es como que te vas liberando cada vez más, creo Ay, yo. totalmente, disfrutas mucho más, que sí, que sí. Mm. ¿Qué pregunta le haríais a un compañero o compañero? O a lo mejor lo hacéis cuando os encontráis con gente, ¿eh? Pero, ¿qué preguntaríais? ¿Te gustaría Pues igual, compartir? y tanto una historia me da igual si la vas a escribir o si la vas a dibujar, que te pueda provocar miedo. No porque sea una historia del género de terror o no, sino si hay esa pequeña censura que te pones a ti misma, si tienes esa censura pequeña dentro de ti en algún tipo de historia. Por ahí preguntaría. Interesante. ¿Y tú, María, qué preguntarías? ¿Qué prefieres utilizar el digital o métodos tradicionales y cómo lo ves tal como están las cosas ahora con las IAs y todo esto?
Bueno, ¿cómo ves todo este Claro, tema, no? ¿qué prefieres? O también otra pregunta que, bueno, Llosa respondió y está en el programa, pero si escribís y dibujáis en pijama o vestidas de calle, ¿qué? ¿Cómo hacéis? ¿En pijama Yo, o...? yo una mezcla, llevo el jersey y la camiseta, pero el pantalón de pijama, o sea que Tengo mezcla. el chándal de estar por casa, que no es como que salgo a la calle, pero tampoco es el pijama, es como un paso intermedio. Es el pase de trabajar. Sí. Muy bien. Bueno, oye, es que estoy de retos, ¿eh? Pero es que ahora, bueno, hago algún club de lectura y tal, y hacemos acrónimos. Y pensaba si se os ocurre alguna palabra que pudiera juntar las 5 letras de cómic para juntar un poco este ¿no? Cómic, mujer. Por ejemplo, la M yo pensaba de mujer, ¿no? O mujeres, o... Pero si se ocurren palabras que pudieran encajar con las otras letras, Imaginación con la imaginación, ¿sí? ¿Cómo acabamos entonces? Mujeres imaginativas, La conciencia, tener conciencia de una misma, pero no sé. exacto. sí. Viva la conciencia de las mujeres imaginativas y creativas. Ujú. Vaya, ahora se me desen... Y la O es la que a mí me ha costado un poco, porque me O- salía lo de honestas, pero con H, o olas. Se me ocurría lo de olas de mujeres, ¿no? Como de que somos muchas, o... Bueno, ya cuando se nos ocurre ya lo publicamos en las redes. Bueno, Vale, escuchad, muchísimas gracias. Garasi, sobre todo, que ha estado a punto de no poder, que has tenido un momento de virus. sí, sí, ya me vale. María, muchas gracias. Y mira, me había hecho una chuleta para despedirme que es que, es que ricasco, placer bat izanda zurekin hitz egitea, o sea, fatal. Genial, muy bien. Es que ricasco, Suri. Moltes gràcies, ha estat un plaer conversar amb vosaltres y muchas gracias a las dos porque me lo he pasado súper bien y espero encontrarnos otra Gracias, vez volando por algún sitio. Un abrazo. gracias a ti también, a las dos. Igual, igual. Bueno, Y hasta aquí este Vidas de cómic, que quiero acabar con el mensaje de la conversación, que es que la mujer deje de ser invisible o deje de ser un prototipo creado a la medida de un hombre que ahora creo que ya cada vez existe menos, y que pueda cada año explicar en el programa que haga dedicado al 8 de marzo que hay más pasos de evolución y menos de involución. Por ejemplo, que el año que viene el Salón de Cómic de Barcelona decida utilizar el femenino genérico y en algún sitio minúsculo de su web explique que el hecho de que sea todo en femenino no quiere decir que no estén incluidos los hombres, sino que es una cuestión de economía de lenguaje. Y de hecho, el femenino genérico yo lo veo utilizar en muchas instituciones culturales como las bibliotecas. Y también me ha hecho mucha ilusión pues leer en el prólogo de este fanzine que se llama Forn de Calç, que dirige Marc Charles, el siguiente prólogo. Dice, con el proyecto Forn de Calç queríamos explorar el rico y diverso universo creativo local y reivindicar las innumerables posibilidades expresivas de la narración gráfica. Dar la oportunidad a autoras, noveles y consagradas para experimentar. Claro, pues leyendo este prólogo dices, ya está, esto es el típico fanzine donde hay unas cuantas mujeres que en su gueto están intentando tener un lugar en el mundo del cómic. Y no, si vas a la siguiente página, donde están las biografías de todos los autores y autoras, hay autores también. Y eso es fantástico. De hecho, espero algún día tener una charla con Marc Charles, bueno, fuera también, pero grabar una en Vidas de cómic, porque creo que sería una conversación muy sensible. ¿Quién es sensible, por ejemplo, al tema del género? Normalmente eres sensible a muchos otros temas, porque la sensibilidad se va trabajando y va creciendo y se va ampliando. Así que, bueno, empezaré a buscar cómo conseguir esta conversación, donde también lo felicitaría porque han sido premiados
Fondacals como el mejor cómic alternativo en el Festival de Angoulême. Una pasada. Deben estar súper contentos y contentas. Y bueno, nada, ya me termino. Y bueno, es que justo hoy, antes de grabar la conversación que hemos tenido con Garasi Albizua y María Pesado, Bruce y yo hemos recibido pues la reimpresión de mi cómic Un poco de humanidad, o en catalán Una mica d'humanitat, que veis que la portada es diferente. He hecho una letra más tipo de cómic, más expresiva, que tiene pues algún elemento como ya más dramático de el poco de humanidad que nos cae cada día. Y nada, esto, el catalán y castellano, el bilingüismo que hablábamos en la conversación. Y bueno, Bruce y yo decíamos, oye, no vamos a ser menos. No paro de ver vídeos en las redes destapando la caja, haciendo el unboxing de la obra que la autora acaba de recibir. Y mira, a pesar de la bofetada que me ha dado Garasi en la conversación sobre las redes, diciendo que ella se ha quitado de todas, yo estoy muy dividida. La verdad es que hago unos trabajos mentales increíbles. Pues si os esperáis al final, vais a ver este vídeo donde Bruce y yo alucinamos con estos nuevos cómics. Nada, que me despido. Sobre todo, leed y disfrutar mucho del cómic. Comprad cómic y si es el mío, pues fantástico. Ah, y por cierto, suscribiros al canal Vidas de Cómic. Por eso que dicen del algoritmo, ya me entendéis. Y yo voy a reflexionar sobre las palabras de Garasi. Hasta el próximo Vidas de Cómic. ¿Qué? ¿Dónde está la humanidad? On és? L'haurem de buscar, Mira, en castellà i en català. Y hasta aquí este Vidas de Cómic. Espero que os hayáis quedado con ganas de leer muchas más y compartirlas. Estamos en contacto en las redes sociales. Hasta pronto.